Veamos el segundo apartado, aunque ahí ponga A, de la representación de funciones polinómicas. Nos dan esta función f de x igual a x cubo menos 3x. Una función polinómica de grado 3. Las funciones polinómicas tienen dominio todo R y además son continuas también en todo R. Asíntotas, por ser polinómicas, por ser absolutamente polinómicas, no van a tener asíntotas de ningún tipo. Y sí que es conveniente estudiar el comportamiento de la función en los infinitos. Estudiamos la función cuando x tiende a más infinito y cuando x tiende a menos infinito. Tendremos ramas infinitas, pero es interesante ver hacia dónde tiende la función cuando nos vamos hacia los infinitos. Cuando la variable independiente se acerca a más infinito y a menos infinito. Haciendo estos dos límites, observamos que la función, cuando x tiende a más infinito, tiende a más infinito. Y el límite de la función, cuando x tiende a menos infinito, es menos infinito. Siempre que aplicamos estos límites y nos salen infinitos, decimos que la función tiene ramas infinitas en los infinitos. A continuación, puntos de corte con los ejes de la función polinómica, puntos de corte con el eje x, hacemos la ordenada igual a 0, la función la igualamos a 0 y resolvemos la ecuación. En este caso concreto nos salen tres soluciones, tres abscisas, que son los abscisas de los puntos de corte de la función con el eje x. Los puntos de corte serán menos raíz de 3, 0, en el punto 0, 0, y en la abscisa raíz de 3 y ordenada 0. Las ordenadas de los tres puntos, evidentemente, puesto que son puntos del eje x, son nulas. Puntos de corte con el eje y, hacemos la x igual a 0 y calculamos la imagen de la función en x igual a 0. F de 0, sustituyendo, nos sale 0. Corta el eje y en el punto 0, 0, que ya lo habíamos obtenido aquí. Es decir, que en el 0, 0 corta simultáneamente tanto al eje x como al y. Pasamos ya al estudio de la monotonía de la función, extremos relativos y posibles puntos de inflexión. Calculamos la función derivada para estudiar la monotonía de la función, para estudiar el crecimiento y decrecimiento de la función. Y esa derivada, esa expresión derivada, al derivar el polinomio que nos dan en el enunciado, queda 3x cuadrado menos 3. Esa primera derivada la igual a 0, resuelvo la ecuación que nos sale y obtenemos dos soluciones, x igual a menos 1 y x igual a más 1. Estos son puntos singulares de la función, que pueden ser o bien extremos relativos o bien puntos de inflexión. Como vamos a tener que representar la función en un plano cartesiano, y ya sé que aquí tengo o bien extremos relativos o puntos de inflexión, y puesto que los voy a tener que representar, calculo las ordenadas de estas dos abscisas que he obtenido como puntos singulares. La imagen en menos 1 y la imagen de 1, de la función, o sea, de la expresión esta de aquí. Sustituyo el menos 1 y el 1 y obtengo el valor que toma la función en esas abscisas. Me salen que para menos 1 la función toma el valor 2, o sea que la función pasa por el menos 1, 2 y que en este punto de coordenadas menos 1, 2 tengo un punto singular. Hago f de 1, me sale menos 2, entonces en el punto de coordenadas 1, menos 2 tengo en la gráfica de la función un punto singular. Para ver la naturaleza de estos puntos singulares, pues estudiamos, y para averiguar también los intervalos de crecimiento y decrecimiento de la función, estudiamos el signo de la función derivada. La derivada es esta de aquí, el dominio es todo R de la función del enunciado, menos infinito a infinito, y pongo entre medias, establezco entre medias, las abscisas de los puntos singulares. En x igual a menos 1 tengo un punto singular, en x igual a 1 tengo otro punto singular, por lo tanto, evalúo el signo de la primera derivada en estos tres intervalos. El signo de la primera derivada en un punto cualquiera de este intervalo nos sale positivo, con lo cual quiere decir que la función crece.
en este intervalo. En el intervalo que va de menos 1 a 1, tomando un punto arbitrario, el 0, incluido en ese intervalo, el signo de la derivada me sale negativo. Por lo tanto, la función del enunciado decrece, dado que el valor que toma la función derivada en este intervalo va a ser siempre negativa. Evalúo el signo de la primera derivada en este intervalo, que va del 1 al infinito, tomo un valor cualquiera de este intervalo y obtengo que la derivada siempre tendrá un valor positivo para cualquier valor, para cualquier abscisa de este intervalo. Lo cual significa que la función en este intervalo, en función del enunciado, va a ser creciente. Observando el comportamiento de la función a un lado y a otro de los puntos singulares, si crece a izquierda y decrece a derecha, en x igual a menos 1 tengo un máximo relativo. Si decrece a izquierda y crece a derecha, del x igual a 1, tengo un mínimo relativo. Pues entonces tengo un máximo relativo en el punto menos 1, cuya ordenada hemos calculado antes, que es 2, en el menos 1, 2, y tengo un mínimo relativo en el punto de coordenadas 1, menos 2. El menos 2 lo habíamos calculado antes al calcular la imagen de la función en menos 1. En 1, perdón. Entonces la función crece en los intervalos que van desde menos infinito a menos 1. Y también crece en el intervalo que va de 1 a infinito. Y decrece en el intervalo que va de menos 1 a 1. Estudia a continuación la curvatura de la función, recurriendo a la segunda derivada de la función. La segunda derivada, derivando esta expresión aquí por segunda vez, obtenemos 6x. Pues 6x, que es la segunda derivada, la igualo a 0 y solamente se me anula para x igual a 0. En este punto, en esta abscisa, x igual a 0, tengo un punto de inflexión, un potencial punto de inflexión. Analizamos el signo de la segunda derivada en los intervalos que define ese punto de inflexión, en el dominio. El dominio de la función es desde menos infinito a infinito. Introduzco entre medias esta abscisa, donde se me anula la segunda derivada, y evalúo el signo de la segunda derivada a un lado y a otro, en un intervalo y otro, a izquierda y a derecha del x igual a 0. Observamos que la segunda derivada, para un punto cualquiera de ese intervalo, toma el valor signo negativo, y por lo tanto esto me indica que la función del enunciado es convexa, puesto que la segunda derivada es negativa. Como la segunda derivada en el segundo intervalo, en el 0 infinito, sale positiva, evaluada en un punto cualquiera de ese intervalo, deducimos que la función del enunciado es cóncava. Evidentemente, como cambia de curvatura a un lado y a otro, del x igual a 0, está claro que en x igual a 0 tenemos un punto de inflexión. Con todos estos datos, pasamos a representar la función. En el plano cartesiano represento primeramente los puntos de corte de la función con los ejes, y donde tengo un máximo, en menos 1, 2, y donde tengo un mínimo, en 1, menos 2. En 1, menos 2, tengo un mínimo relativo, y en el menos 1, 2, un máximo relativo. Sabiendo que las ramas infinitas, o sabiendo que la función cuando x tiende a menos infinito se mueve por menos infinito, o sea, se moverá por aquí abajo. También sabiendo que la función cuando x tiende a infinito positivo se moverá para aquí arriba, hacia más infinito. Y viendo que tiene que cortar aquí, en primer lugar, la función cortará por c1, llegará al máximo, bajará por c2, llegará al mínimo, y luego volverá a cortar por última vez el eje x en c3 y se lanzará hacia el más infinito. También ayudándonos en los intervalos de crecimiento y decrecimiento de la función, y también de la convexidad y concavidad, sabiendo que de 0 a la izquierda del 0 la función es convexa y a la derecha del 0 la función va a ser cóncava, también me da una idea de cómo se comporta la función en el plano cartesiano, en su representación gráfica. La representación gráfica de la función nos quedará de esta manera. La función hacia el x menos infinito tiende a menos infinito, arrancaría por aquí abajo, corta
en C sub 1 al eje X, llega al máximo, cortará por el C sub 2, baja al mínimo y del mínimo por C sub 3 se lanzará ya hacia menos infinito, hacia el más infinito. Y esta sería la representación gráfica de la función polinómica de grado 3 que nos pedía en el apartado segundo de la representación de funciones polinómicas.